Él. Muy buenas tardes, María Emilia Coliñón, Rubén Sotelo y Néstor Buscemi los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, Peteco, lamentablemente, Sí, senador con un proyecto de ley que es producto de cifras que realmente son alarmantes en nuestro país. Estuve leyendo el proyecto de ley que ha presentado y dentro de los datos de violencia doméstica, ya sea de UNICEF, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la UCA, sí, los números sí. realmente son escalofriantes. Sí, bueno, o sea, es que trabajé en este proyecto con la Agustina Díaz Cordero, que es una jueza de menores, que es compañera mía en el Consejo de la Magistratura, que actualmente es vicepresidente, que además da charla por todo el mundo respecto al tema de la violencia en los niños, niñas y adolescentes, y además en esa exploración que hizo, vio algunas ideas que se están dando en algunos otros países, como en España y demás, y por supuesto, con datos alarmantes que muchas veces no son datos increíblemente algo que, si vos decís en qué tenemos que ocuparnos y quiénes son los más vulnerables o son los inocentes en cualquier sociedad, estamos hablando siempre de los niños. Y sin embargo, muchas veces no se hablan de las situaciones en la que atraviesan muchos y terminan conociéndose la realidad a partir de hechos escalofriantes como el caso de Lucio o el caso de Ángel. Sí. Lamentablemente, cuando llegamos tarde, ¿no? Y sin Mm. lugar a dudas, en estos casos que son extremos, pero ¿cuántos otros casos hay a nivel país e incluso en muchos lugares en lo que se llega tarde? Entonces, nuestra idea fue, y lo presentamos hace 2 años, y lamentablemente por distintas situaciones no se conformaban las comisiones correspondientes en el Senado. El caso de la Comisión de Población, fundamentalmente, que es una comisión que se dedica a estudiar estos temas, se demoró en integrar. El año pasado fue muy duro, un año de mucha turbulencia política, año electoral, y eso fue complicando. Así que lo volví a insistir en este año y bueno, poniéndole un poquito más fuerza a partir de los acontecimientos, ¿no? Esto de la necesidad de entender que la situación de un niño tiene que ser una responsabilidad de todos, no solamente de los padres, que en muchos casos, como vemos, dejan mucho que desear. Entonces, en esta realidad que vivimos, tenemos que pensar en fundamentalmente protocolos de actuación en lo que cada uno de los actores sociales puedan recostarse o basarse para poder dar respuesta a esta situación. El caso de los docentes que detectan a veces algún problema, tienen la obligación de hacer alguna denuncia, pero en muchos casos saben que esto le termina generando algún problema, porque denuncian y se quedan con el problema porque a veces la sociedad no le da respuesta. Yo creo que en el proyecto, que es un proyecto bastante ambicioso, no solamente determina no solo la no violencia de los menores, sino el trabajo para que tengan digamos, un ámbito, un contexto de vivencia en la que puedan desarrollarse sin violencia de ningún tipo. Y en esto hay que trabajar mucho en la educación, hay que trabajar mucho con los padres, hay que trabajar en la formación de los derechos del niño en la policía, en la escuela, en los hospitales, en las instituciones intermedias, que todos sepan en qué ámbito tienen que crecer los menores en nuestra sociedad. Bueno, además, la idea del proyecto tiene ahí una articulación a través de la Secretaría Nacional de Niñez, en la que pueda coordinar acciones, porque en realidad se hacen cosas, no es que nadie hace nada, sino que se hacen cosas para mejorar la situación de los niños, pero muchas veces se hace de forma muy descoordinada. Y cuando se detecta, la misma justicia muchas veces no sabe a quién recurrir para poder dar respuesta. Entonces, la idea también del proyecto tiene algunos ámbitos en los que
se plantea una coordinación de políticas públicas del gobierno nacional, con las provincias, con los municipios y a su vez también con actores sociales, instituciones intermedias, privadas y y todos los actores que tengan que intervenir. Senador, le pregunto, hoy en día ¿en qué punto está esta iniciativa? Porque el proyecto entendí que ya está presentado, ¿no? Sí, fue representado hace poco nuevamente, está en la Comisión de Legislación General, me comuniqué con la presidenta de la comisión, me afirmó que le iba a dar continuidad al proyecto y vamos a intentar lo antes posible avanzar en la discusión de todos los artículos, de los distintos capítulos que tiene. Incluso le propuse, como la presidenta de la comisión en el oficialismo de la Libertad Avanza, le propuse si quería hacer una reunión con la ministra, y a lo mejor una gran parte de la ley la puede ejecutar con un programa. Ese programa no necesitaría estar en la ley y solamente dedicarnos a la ley, solamente a cubrir los aspectos legales más importantes que tengan que ver con la obligatoriedad de todos los actores para que deban dar respuesta a cualquiera de las hipótesis que se generan a partir de la ley, ¿no? Ahora le pregunto, porque también es muy interesante el proyecto de ley, pero hoy en día se pone también mucho foco en la educación, como bien usted dice, lo que ocurre en el ámbito intrafamiliar, pero la justicia hoy en día, con las carencias, ya sea en vacantes, en lo que demoran, en la capacitación, también se pone el foco en el sistema judicial. ¿Cómo se puede erradicar de alguna manera este problema que tiene tantas aristas juntas? Bueno, o sea, ¿cómo se corrige una demora en un poder judicial cuando hay un menor en riesgo? Yo creo que poniendo protocolos de actuación donde se sepa rápida y ágilmente a quién recurrir cuando hay la necesidad de una respuesta, es primordial a los efectos de que nadie demore en la acción que tenga que llevar adelante. Y esos protocolos a su vez deben ser enseñados y obviamente trabajar en coordinación en la justicia con los actores que tengan que intervenir en el momento, ¿no? Yo recuerdo cuando era subsecretario de Trabajo y habíamos armado un programa con respecto al tema de el trabajo de menores en corriente, ¿no? Y habíamos creado un programa que tenía una coordinación desde la detección, que podía hacer cualquiera de los actores, ya sea un policía en la calle, algún lastimado en un trabajo en el hospital, o en la escuela algún docente que determina que el chico no estaba yendo porque trabajaba. Entonces veíamos que la detección podía ser por muchos lugares. La concentración de la denuncia era en la Subsecretaría de Trabajo, en este caso puede ser la justicia o algún otro ámbito. Y la respuesta tendría que ser un protocolo de actuación donde cada área de gobierno tiene que tener una ventanilla única para responder a esto, ¿no? Educación para darle un banco inmediatamente, salud para atender en el lugar que corresponda, tanto a él como al padre, en el caso de lo que es. Yo creo que me parece que es importante la articulación de los actores, pero fundamentalmente la obligatoriedad de quien detecte una situación de violencia, que tenga lugar donde recurrir, sea práctico y que la respuesta sea inmediata. A tu respuesta, sí. a tu pregunta, la respuesta es protocolos claros de actuación, capacitación permanente hacia los actores que tengan que intervenir. Bueno, quiero aprovechar estos minutos para cambiar un poco de tema y consultarlo un poquito por la actualidad política, económica, porque sé que tenemos poco tiempo de la entrevista y también quería preguntarle, porque justamente hoy en día muchas leyes se están sancionando, hay de alguna manera una especie de buen entendimiento entre provincia y nación, algo que estaba faltando. ¿Cómo están trabajando desde el Senado de la Nación? Mira, yo creo que yo tengo un doble rol, ¿no? Representar corriente en primer lugar y en segundo lugar presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, un partido que está demostrando una madurez en cuanto a que debe acompañar los cambios que muchas veces lo hemos tratado de llevar adelante en este proceso
en el país y que no lo podíamos hacer. Hoy el gobierno nacional está avanzando en ciertas cosas que nos parecen convenientes, y entonces tratamos de que cada propuesta la podamos apoyar y en algunos casos mejorar en las cuestiones que por ahí no creemos que pueden ser mejoradas. Por otro lado, la vinculación con corriente, ¿no? La vinculación con corriente, que me parece que es fundamental, tener ese grado de acercamiento que permita discutir temas y propuestas y cosas que le hacen bien a corriente, ¿no? El gobernador hace poquito venía a Buenos Aires a firmar acuerdos de reclamo que eran históricos para, por ejemplo, la caja previsional o la cesión de tierras del ejército en Corrientes, que son muy beneficiosas para el desarrollo urbano y otras cuestiones que son importantes, y que yo creo que se puede seguir avanzando en otros lugares de Corrientes. Entonces, esas acciones que el gobernador nos manifiesta permanentemente que tiene intención, nosotros acá, en el caso de Buenos Aires, y otros senadores y legisladores, trabajamos permanentemente en la conexión para tratar de ayudar y colaborar en todo lo que está en su caso. ¿Siente que el Senado hoy está respondiendo a todas las cuestiones relacionadas a la urgencia social que se está viviendo o que está un poco lenta la cuestión? Y me refiero a justamente los bloques dialoguistas, los bloques opositores. En diputados esta cuestión está más trabada, me parece. En el Senado hemos encontrado una forma de trabajar muy interesante. En muchos casos, la senadora Patricia Burri nos adelanta los temas, entonces nosotros trabajamos con tiempo, hacemos nuestra propuesta, tenemos una especie de semáforo, ¿no? Las cosas que nos parece que no pueden avanzar, las que están en rojo, las que están en amarillo para mejorarlas, y las que están en verde porque creemos que están bien, y en base a eso hacemos un análisis que tratamos de proponer alternativas para tratar de avanzar. Una vez que nos ponemos de acuerdo, tenemos los números y avanzamos. Parece que eso es lo que le ha dado una practicidad al Senado y pudimos lograr un número que permita avanzar con los temas. Como te has dado cuenta, en lo que va de este último tiempo, el cambio de senador y demás, hemos sacado muchas propuestas y seguimos avanzando en una discusión que permite sostener algunos temas que el gobierno necesita. Está claro que nosotros en el Senado le hemos dado un apoyo importante al gobierno, pero eso no significa que nos metamos en las decisiones finales que tiene el gobierno, y un poco lo que vos decías, hay políticas económicas que por ahí a nosotros no nos cierran, nos parecen que el gobierno por ahí tiene una actitud de liberar demasiado, por ejemplo, las exportaciones, y eso muchas veces nos pone en una situación muy vulnerable, porque la competitividad argentina, después de mucho tiempo estar cerrada, ha sido realmente muy difícil. Entonces, hay cuestiones que me parece que el gobierno debería prestar atención, porque pueden generar destrucción de puestos de trabajo muy rápido, y la creación que tiene que venir necesariamente después puede demorar mucho más. Y en este camino, la Argentina padece y sufre, y muchos argentinos están pasando mal, ¿no? Bueno, mañana se van a conocer los números de la inflación y ya sabemos que no tiene más tiempo, le agradecemos la llamada, pero ya lo vamos a estar convocando nuevamente para hablar un poco más de política y de la actualidad del país. Muchísimas gracias, senador. Con mucho gusto y bueno, a las órdenes. Gracias por la llamada. No, por favor, gracias a usted. El senador nacional por la Unión Cívica Radical, por Corrientes, Eduardo